Es momento ahora de invitar a este escenario al señor Louis de Grange, ingeniero civil de Industrias, Convención en Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Economía de Transporte y doctor en Planificación de Sistemas de Transporte. Además, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales. El señor de Grange trabajó como consultor en proyectos de transporte y planificación de sistemas de transporte urbano, tanto en Santiago como en regiones. Participó activamente en los procesos de evaluación social y economía de las diversas líneas de metro que han sido estudiadas en los últimos años, así como también dentro del plan de concesiones urbanas durante sus inicios. Entre los años 2012 y 2014 fue director del Metro de Santiago. Recibamos con un aplauso al señor Louis de Grange. Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia y por la oportunidad de poder exponerle algunos análisis y reflexiones que hemos desarrollado en conjunto con la Cámara de la Construcción. El contenido de la presentación, el título, Integración de la Infraestructura para la Equidad Social y la Integración, y el contenido es bastante concreto. Espero que esta presentación sea como las minifaldas, corta pero sugerente. Así que el primer punto es algunos antecedentes respecto a cómo entendemos la inequidad social, algunos antecedentes que se obtienen de la última encuesta Origen-Destino y que se reflejan con el punto central de cuán importante es la infraestructura como un motor de equidad social y para reducir estas brechas. De hecho, varios aspectos que voy a presentar se relacionan bastante con lo que han presentado los anteriores expositores. Pero bueno, yo creo que para partir la presentación me gustaría iniciar con una reflexión del profesor Richard Wilkinson de la Universidad de Sussex. Probablemente lo conocen algunos de ustedes y es la que está acá. Espero que se alcance a leer bien. Dice, la inequidad genera ansiedad y la ansiedad genera estrés. El estrés crónico, al igual que el envejecimiento, deteriora algunos sistemas biológicos. La ansiedad y la agresividad son adaptaciones a entornos sociales conflictivos. Es decir, de esto estamos hablando cuando hablamos de inequidad, de cuál es el efecto, cuáles son las consecuencias y que nosotros las vemos todos los días en nuestra ciudad. Y cuando hablamos de inequidad, por ejemplo, en el transporte, nos referimos a esto. Hay centenares, si no miles, de paraderos del Transantiago que tienen este estándar. Imagínense esta misma foto, pero en invierno a las 7 u 8 de la mañana en que no hay luz, con 0 grados y con familias tratando de llevar a sus hijos a los colegios. Como contrapartida tenemos, por ejemplo, un acceso a transporte público que es de Escuela Militar, ¿cierto? El nuevo centro comercial que hay ahí, y que ofrece evidentemente un estándar completamente distinto. Entonces, ¿por qué no generar estándares transversales, como se han mencionado ya en las anteriores presentaciones, que busquen justamente reducir estas brechas que son tan evidentes? Y cuando hablamos de inequidad, también muchas veces sale a la discusión el tema del espacio público, se mencionó en las anteriores presentaciones, el tema de la construcción en altura. Muchas veces se critican, hay municipios que se oponen completamente al desarrollo de construcciones en altura, como si fuera per se mal la altura misma del edificio. Todos conocemos las indudables ventajas, beneficios que genera la densidad. También tiene algunos riesgos y problemas, como es la hiperdensidad y lo que ello conlleva, pero muchas veces estas opciones de proyectos de infraestructura es la única forma que muchas familias de clase media pueden acceder a lugares con mejores accesibilidad, mejores servicios. Y, por ejemplo, cuando comparamos el Hotel W, que está en calle Isidora Goyenechea, la altura es mayor, mucho mayor que la primera foto, que es un edificio de Santa Isabel, que es como el paradigma de las críticas a veces que se hacen en algunos proyectos inmobiliarios. ¿La altura es el problema realmente? Yo creo que no. El Hotel W tiene casi el doble de altura que este edificio de Santa Isabel. El diseño a lo mejor podría ser, pero un tema más de gusto. ¿Cuál es el principal problema, creo yo? ¿Cuál es la diferencia? La forma en la que llega al suelo. Los 3 primeros pisos. Eso es lo que genera, yo creo, la diferencia. Yo estaría dispuesto a darle mucha más altura a un edificio, darle 5 pisos más, siempre y cuando los 2 o los 3 primeros pisos se los regales a los vecinos, se los regales a la ciudadanía, a la gente que usa ese lugar. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de Nueva Las Condes, donde está repleto de proyectos con espacios públicos extraordinarios.
Todos estos espacios públicos que están en Nueva Las Condes son usados por todo el mundo, por todos los que trabajan en esas empresas, desde el estafeta hasta el presidente del directorio, hasta el dueño de la empresa, los administrativos, los profesionales, las secretarias, todo el mundo tiene acceso a este mismo estándar. Y yo creo que acá hay un mérito importante, ¿cierto?, de las autoridades municipales. Cuando hablamos de infraestructura, vamos a referirnos a dos tipos de infraestructura. Infraestructura social, por una parte, que consiste en proveer los servicios básicos como agua potable, luz, colegios públicos, viviendas sociales, hospitales y pavimentación. Y hay un segundo tipo de infraestructura que podemos definir como infraestructura productiva, que es la que motiva a esta presentación. Carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, etc. Y la infraestructura, sobre todo la del segundo caso, que es donde tenemos la posibilidad de crecer mucho más rápido, es el motor para alcanzar esta equidad y reducir todas las brechas que ya hemos mencionado en las anteriores exposiciones. Respecto a la movilidad, hay una serie de antecedentes que es importante tener en contexto. La venta de automóviles, el crecimiento en el parque automotriz es un dato exógeno para cualquier autoridad, para cualquier tomador de decisiones, para cualquier policy maker. Todos sabemos que diariamente a Santiago entran entre 300 y 400 autos, y eso llevado al año llega los 300.000 autos por año que en promedio han entrado en los últimos años. Eso es un dato exógeno. ¿Y por qué ocurre? Porque el ingreso es mayor y, como se mencionó anteriormente, la gente con mayores ingresos exige otros estándares, exige cosas adicionales, se pone más sofisticado. Y la posesión de automóvil es una consecuencia de eso. Y además, los autos hoy, en términos reales, valen la mitad de lo que costaban hace 10 años atrás. Y eso es un dato, eso no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar poniendo bicicleteros ni inventando ciclovías celestes, eso no lo vamos a cambiar con eso. Otro antecedente, cuando dicen no es que Santiago es una ciudad que se ha construido para el automovilista, eso es completamente falso. El crecimiento en el parque automotriz en Santiago ha sido, por habitante, de los más bajos de Chile. De hecho, está mucho más bajo que el promedio nacional, y otras ciudades extremas se puede ver claramente en este gráfico. El naranjo es Santiago, está entre los tres más bajos en términos de crecimiento entre el 2003 y el 2013. Y acá tenemos una relación, en el eje vertical está la proporción o el uso del automóvil, partición modal le llaman los ingenieros en transporte, y en el eje horizontal está la tasa de motorización. Cuando algunos dicen, no, es que no es lo mismo comprar auto que usar auto, efectivamente no es lo mismo, pero se parece mucho. La gente en general cuando dispone de automóvil, en promedio lo usa más que cuando no dispone. Y eso ocurre, se ve claramente, ¿cierto? En la parte arriba se observa comunas como Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, y en la parte de abajo se observan las comunas con menores ingresos. Y acá tenemos la evolución en el número de vehículos en Santiago entre las últimas dos encuestas de origen-destino, las grandes encuestas de origen-destino que tiene Santiago, que se hacen cada 10 años, entre el 2001 y el 2011. Fíjense cuáles son los lugares en que más ha crecido. Es evidente, todos los sectores más periféricos que han permitido también un mayor desarrollo de viviendas, donde ha crecido más la población, mucho más que dentro del anillo Américo Vespucio, es donde se genera un mayor aumento en el parque automotriz. Y acá está, en términos porcentuales, el mismo gráfico, este en términos absolutos, en cantidad de autos, y este en términos porcentuales. Y las manchas oscuras, que son las que representan los mayores aumentos porcentuales, ¿dónde están? En los sectores periféricos. Y acá hay otro antecedente que muestra la relación que hay entre la infraestructura en vialidad y la velocidad promedio de los automóviles. ¿Esto qué significa? Que en términos promedio, aquellas comunas que tienen más vialidad, más infraestructura vial, los usuarios o los habitantes de esas comunas viajan más rápido. Entonces, no solo tenemos que, como vamos a ver más adelante, que aquellas personas de menor ingresos en promedio tienden a vivir en sectores más alejados, con mayores distancias y mayores tiempos, sino además, en promedio, andan más lento. Y eso es un reflejo evidente cómo la carencia de infraestructura redunda finalmente en la inequidad y en brechas. Esta es una lámina que muestra que este fenómeno que les estoy mostrando, que el crecimiento del parque automotriz se relaciona directamente con el ingreso, no es una característica nuestra, es una característica de todo el mundo. Es una constatación empírica que conforme aumente el ingreso per cápita, va a crecer el uso del automóvil. Y nosotros no somos la excepción y tenemos que prever eso. Hoy en día tenemos 230 autos cada 1000 habitantes, ciudades europeas tienen 400, 500, y hacia allá vamos a llegar. Por lo tanto, tenemos que adelantarnos a eso, ya sea con políticas de regulación al uso excesivo del automóvil, sin duda alguna, pero también con infraestructura que se haga cargo de eso y que permita la movilidad de las personas. ¿Y qué otra consecuencia tiene el aumento en el uso del automóvil? El aumento en la compra de autos, más que en el uso propiamente tal, en la compra de autos, que automáticamente baja el uso del transporte público. Y acá lo podemos ver
en un montón de ciudades a lo largo del mundo. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos en Santiago? Algo se mencionó en las anteriores presentaciones. Es que tenemos poco espacio para calles, tenemos poca vialidad. Si le tomamos una foto a Santiago, un 8% de esa superficie es vialidad. Ese 8% lo comparamos contra un 20, un 25% de otras ciudades del mundo. Es decir, si queremos resolver el problema de transporte de una ciudad de 7 millones de habitantes como Santiago por la superficie, nos va a costar mucho, va a ser casi imposible. Tenemos que empezar a comprar ciudad para construir vialidad. Cuando alguien quiere construir un corredor segregado de buses, por ejemplo, dime, ok, ¿a qué barrio le compramos una tajada, por decirlo de alguna forma? Es tremendamente difícil, es muy caro y por eso ha sido tan lento el avance en la infraestructura en la superficie. Y por eso he insistido tanto que para una ciudad con las características de Santiago y con este número, con este 8%, la solución necesariamente pasa de manera soterrada. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico que muestra la cantidad de buses por habitante que hay en todas las ciudades de más de 2 millones de habitantes de la OCDE. Santiago, de todas las ciudades de la OCDE de más de 2 millones de habitantes, es la que más buses por habitante tiene. Madrid, por ejemplo, tiene 2.400 buses. Tokio tiene 1.500 buses. ¿Sí? París tiene 2.300. Nueva York tiene 4.300. En Santiago tenemos 6.500 buses. ¿Quieren aumentarlo? Dicen que es insuficiente, quieren aumentarlo. No van a tener dónde meterlos, no caben en las calles. Y si quieren construir corredores segregados en la superficie, no van a poder porque tampoco hay espacio para eso. Y acá tenemos, por ejemplo, un gráfico sobre la encuesta origen-destino, la última que está disponible hace un mes y medio aproximadamente. Esta es la demanda por transporte real, es el número de viajes que se realizan en Santiago durante un día hábil promedio, pero corrigiendo por la distancia de viaje. ¿Y por qué es importante corregir por la distancia? Porque no es lo mismo un viaje de 1 kilómetro con un viaje de 5 kilómetros. Entonces acá multiplicamos el número de viajes por la distancia, vemos que los dos grandes modos de transporte son el transporte público y el automóvil, el transporte privado. Y la bicicleta representa apenas un 1,6%. ¿Y por qué? Porque los viajes en bicicleta son muy, muy cortos. Más del 50% de los viajes en bicicleta en Santiago son de menos de 1 kilómetro. Por lo tanto, no podemos pretender resolver el problema de una ciudad de 7 millones de habitantes poniendo bicicleteros ni con ciclovías. Acá hay otro gráfico que es interesante que muestra el uso relativo del automóvil respecto al transporte público en función del nivel de ingreso de las comunas. El eje vertical representa el ingreso promedio de la comuna. Vemos a comunas como Vitacura, Las Condes, ¿cierto? Providencia, Lo Barnechea, comunas más ricas en relación a la división o al uso relativo entre uso del auto dividido por el uso del transporte público. Es decir, Vitacura, por ejemplo, tiene una muy baja proporción de uso del transporte público respecto al uso del auto. ¿Sí? La Pintana es al revés. ¿Sí? Tiene mucho uso del transporte público respecto al uso del automóvil. Y eso es evidente, porque la gente apenas puede comprarse un auto, no solo lo va a comprar, va a tratar de usarlo. Este otro gráfico que muestra la relación que hay entre ingresos y tiempo de viaje, también obtenido a partir de la encuesta origen-destino. Mientras mayor es el ingreso promedio de las personas, esa persona va a viajar menos tiempo. Y una consecuencia normal, como hemos visto en muchos gráficos, eso se debe a que espacialmente hay cierta correlación. La gente de menores ingresos, por diferentes razones, tiende a vivir más alejada de la ciudad. Pero también, por el otro gráfico que les mostré, se relaciona con la velocidad, con la infraestructura. La gente de comunas periféricas más pobres tiene mayor distancia y peor velocidad, porque tiene peor infraestructura vial. Y acá hay otro gráfico que es interesante, se relaciona un poco con la velocidad que les mencionaba, pero hay un cuadradito abajo que ustedes pueden ver que aparecen comunas como Puente Alto y Maipú. Porque esas comunas, por ejemplo, tienen una velocidad que es comparable, los viajes tienen una velocidad que puede ser comparable a la que tiene Las Condes, por ejemplo, Vitacura, comunas de mayores ingresos. Esas comunas grandotas que aparecen abajo tienen líneas de metro. Tienen, por ejemplo, la extensión de la línea 5 hasta Plaza Maipú, tienen la extensión de la línea 4 a Puente Alto. Entonces, este es un ejemplo relativamente claro que, en mi opinión, permite confirmar la importancia que tiene la infraestructura como un motor de equidad, como un motor para reducir las brechas, en este caso de tiempos de viaje y de accesibilidad. Este gráfico a mí me sorprendió bastante cuando lo vi la primera vez. Es la relación que hay entre el ingreso promedio del hogar y la hora de inicio del viaje. En el eje vertical está el ingreso promedio de los hogares y en el eje horizontal la hora de inicio. ¿Qué significa? Que la gente que vive en Vitacura se levanta 40 minutos después que la gente, por ejemplo, que vive en La Pintana.
Esto también se relaciona, como veíamos, con la ubicación de los hogares, pero también con la velocidad. Y este es el mismo gráfico a nivel espacial. Entonces vemos claramente que los sectores periféricos, la hora de inicio del viaje es mucho más temprano que en los sectores de centro-oriente de la capital. Eso significa que la gente viaja 40 minutos más en la mañana, 40 minutos más en la tarde, son hora y media, si lo multiplicamos por 22 días al mes, y después si lo llevamos al año, van a ser 4 semanas completas. Son 4 semanas. O sea, la gente, por el simple hecho de no poder tener acceso a infraestructura que le permita llegar adecuadamente a sus destinos, esa gente pierde 4 semanas de trabajo al año. Y acá vemos cuáles son los principales destinos de esta gente. Más del 70% del destino de todos los viajes que se realiza corresponde a las comunas de Santiago, Providencia y Vitacura. Y por eso es tan urgente lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos de una línea 7 paralela a la línea 1. Es porque la demanda se concentra en esos sectores. Acá algunos resultados agregados de la encuesta Origen-Destino respecto a las velocidades comerciales, promedio desde puerta a puerta, por decirlo de alguna forma, no es necesariamente dentro del vehículo, es de puerta a puerta, y el automóvil presenta una velocidad comercial mayor que el resto, tanto en la punta mañana como en la punta tarde. Después aparece el metro, y casi al final aparece el bus, ganándole solo a la caminata. O sea, en promedio, de acuerdo a la información de la encuesta Origen-Destino, hasta la bicicleta le gana a los buses del Transantiago en temas de velocidad. Entonces, pese a todas las dificultades que vamos a ver más adelante, insistir en una política que tiene estos resultados y que se ha deteriorado en forma progresiva con los años, yo creo que es al menos debatible. ¿Cuánto cuesta Transantiago? Acá están los costos del último informe oficial. Falta el 2014, que espero que salga luego y que probablemente van a ser mayores. El 70% de los costos de Transantiago recae en el sistema de buses, el 70%. El 20% recae en el sistema de metro. Por lo tanto, el subsidio para quién es. Acá hay otro antecedente. Donde se observa cuánto se le paga al operador de Transantiago por pasajero transportado en promedio, desde el año 2007, desde que empezó, hasta de diciembre del 2014. Cuando partió Transantiago se le pagaba 280 pesos en promedio a los operadores de buses. Al metro se le pagaba 230 pesos. ¿Cuánto se le paga hoy a los operadores de Transantiago en promedio? 715 pesos. ¿Y cuánto se le paga al metro por pasajero transportado en promedio? 310 pesos. Hay operadores de buses que el año 2014 recibieron hasta 1.340 pesos por pasajero transportado. O sea, a esa persona te conviene mandarle el taxi en vez de un bus del Transantiago. Cosas de ese tipo yo creo que tenemos que tener en consideración cuando damos prioridad a los recursos estatales que tienen muchos usos alternativos. Este es el aumento en el pago a los operadores de Transantiago entre el 2013 y el 2014. En promedio, el aumento fue de 15%. Y acá está la cifra que le mencionaba. Todos estos son fuentes oficiales del EPTT. Hay un operador, ¿cierto?, que tiene un valor de 1.338 pesos el año pasado. Y cuando se habla del subsidio, parece que la única justificación del subsidio es no subir las tarifas o decir que en Europa y Estados Unidos hay ciudades con más subsidios. No me parece que es un argumento suficientemente potente ese. De hecho, hay una correlación positiva a nivel mundial entre el subsidio y el ingreso per cápita de los países. Los países más ricos dan más subsidio y eso es realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es compararnos con países, con ciudades con ingresos parecidos a nosotros. Si hacemos esa comparación, tenemos 20 puntos más de subsidio del que el promedio de ciudades equivalentes con nosotros tiene. Esas ciudades tienen un promedio 20% y nosotros tenemos 40% de subsidio al Transantiago. Y en Latinoamérica prácticamente no hay ciudades con subsidio. Buenos Aires tiene un poco, algunas ciudades en Brasil tienen, pero en general no es el estándar. Por lo tanto, yo creo que es importante incorporar el efecto de ingreso per cápita en esta discusión. Esta es la evolución de los tiempos de viaje en Transantiago, desde el 2008, ¿cierto?, hasta el 2014. Los mismos operadores de Transantiago han reconocido que en los últimos 3 años la velocidad ha bajado un 11%. Y es consecuencia, evidentemente, de la mayor participación del automóvil, la mayor cantidad de autos. Pero a lo mejor también puede ser consecuencia de los nuevos contratos. ¿Por qué? Porque ahora como les pagan por pasajero transportado, el bus tiene que parar más veces. Entonces a lo mejor se genera una especie de trampa ahí, pero probablemente la principal razón es que hay más congestión.
Acá está la evolución de la demanda en los últimos 5 años de los buses del Transantiago y del metro. La última inauguración de metro fue el año 2010, por lo tanto todas las proyecciones, todos esos crecimientos no son consecuencia de nuevas extensiones de metro, es simplemente que la gente está bajándose de los buses para subirse al metro, al auto y, por qué no decirlo, a la bicicleta. Y esta es la evolución del 2014, cuántos pasajeros perdieron todos los operadores de buses. Todos perdieron pasajeros en el año 2014. El metro, pese a los conflictos, logró aumentar 0,8%, pero todos los operadores de buses perdieron. ¿Y cuál fue el operador de buses que más perdió? Es el operador del corredor Santa Rosa. Es decir, la mejor infraestructura que tiene el Transantiago para operar los buses es operada por una empresa que fue la que más pasajeros perdió. Por lo tanto, la hipótesis de que falta infraestructura para revertir los problemas de Transantiago, yo al menos no la comparto. ¿Qué es lo que dicen los operadores de buses? Bueno, esta es una entrevista en Radio Cooperativa, ¿cierto?, a principios de este año. Dice Víctor Barrueto, que es el presidente de Actus, la mejora definitiva en Transantiago puede tardar otros 8 años. Si ya llevamos 8, más 8, 16. Me da un poco de susto este tipo de declaraciones. Transantiago, operadores advierten, esta es una noticia reciente, advierten que el subsidio no está cubriendo los costos. De hecho, la cita textual de los mismos operadores es que solo permite el subsidio adicional que están pidiendo, 60.000 millones de pesos, que el 2018 va a subir a 130.000 millones adicionales. Todo eso es solo para cubrir los costos operacionales y que los operadores no paguen de su bolsillo el sistema, para desestresar financieramente el sistema, por las palabras textuales de los mismos representantes. Desestresa el sistema, pero no permite una discusión respecto al mejorar el servicio. Es decir, todos estos billones de dólares que se le asignan a Transantiago no son para mejorar el servicio, es solo para cuadrar la caja. Entonces, yo creo que algo estamos haciendo mal. Bueno, y la pregunta que surge, ¿es nuestro sistema de transporte un motor de integración? Veamos, voy a partir presentando brevemente qué es lo que no es un transporte integrador ni sustentable. Comprar tarros de pintura para enchular las calles, yo creo que eso es absolutamente insuficiente, a muchos les gusta hacerlo. Andar inaugurando bicicleteros, yo creo que si uno tiene el privilegio de poder usar la bicicleta para ir a estudiar o a trabajar, excelente, pero eso representa un porcentaje muy reducido de la población y para la mayoría de los barrios que vimos en las láminas anteriores, que están a 20 o a 30 kilómetros de su lugar de trabajo, no es una opción. Hacerle bullying a los automovilistas, tampoco creo que sea una opción adecuada. Yo tengo colegas académicos que en seminarios como este han planteado que el enemigo es el automovilista, a ese nivel, o sea, automáticamente dejan de ser académicos y se transforman en activistas. Está bien que el automovilista pague los costos que su decisión voluntaria conlleva, está perfecto. Proyectos como tarificación vial o ciertos impuestos específicos o regulación, una política de estacionamiento, yo creo que es tremendamente necesaria. Pero eso no significa que hay que tratar al automovilista como el enemigo, que por lo demás todos los que critican a los automovilistas tienen autos. Construir viaductos, yo tampoco creo que andar construyendo autopistas de superficie o viaductos como el que se hizo en Grecia con Vespucio ayude mucho. Yo creo que al revés son soluciones de corto plazo, pero en el largo plazo generan un impacto y un deterioro sobre los barrios que es lo opuesto a lo que se define como, creo yo, transporte sustentable. Y finalmente, congelar la ciudad y que otros se vayan a regiones. O sea, yo he escuchado a algunos arquitectos muy destacados decir que no, Santiago tiene que bajar de 7 millones a 5 millones de habitantes, tienes que mandar a 2 millones a regiones. ¿Y ahí cómo los mandáis? Bueno, tienes que haber política. ¿Y por qué no te vais tú? Ah, no, yo no, que se vayan los otros, pues, pero yo no me voy a ir. Y a todos les pasa, y la gente quiere vivir en ciudades, como se dijo anteriormente, porque genera muchas ventajas, hay muchas economías de densidad, economías de escala, culturales, innovación, y bueno. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una zona 30, Made in Chile, en Providencia, y que las autoridades locales ahí plantean esto como medidas de transporte sustentable, y que a las pocas semanas se transforma en esto, y ahí quedó. Esa es la zona 30. Entonces, cuando ven en el diario, tal comuna inaugura zonas 30, pone esto. Las zonas 30 tienen que tener una infraestructura especial. Son caras hacer zonas 30 bien hechas. No basta comprar un tarrito de pintura. ¿Qué sí es transporte integrador o sustentable? En mi opinión, diseñar políticas que acorten distancias. Por ejemplo, incentivar buenos colegios de tal forma que la gente evite hacer trayectos demasiado largos. ¿Sí? Integración modal efectiva con infraestructura adecuada. O sea, si vamos a considerar la bicicleta como una alternativa real, bueno, que demos la conexión en las estaciones de metro de forma adecuada. O sea, transporte integrador no es que el gallo se suba con la bicicleta en el coche de metro.
y ahí deja a 4 personas afuera. Por eso, no, es que puede dejarlo estacionado, sigue el metro, y después cuando vuelve esté la bicicleta ahí cuidadita tal como la dejó. Cobrar al automovilista los costos que su decisión conlleva, esto es los impuestos que corresponde, la tarificación vial u otra medida en esa línea. Diseñar infraestructura que dignifique a las personas, por ejemplo, como ocurre en el caso de algunas estaciones de metro. Me tocó ver la inauguración del 2010 de la extensión a Maipú, en la plaza de Maipú, donde hay un espacio público que es bien destacado, es muy superior a lo que había antes. Y veía a una representante de una junta de vecinos que me llamaba mucho la atención porque estaba emocionada, o sea, como que los ojos los tenía mojados por lo que significaba para ellos acceder a bienes del primer mundo. O sea, ¿por qué acceder a ese tipo de servicio o acceder a la belleza, cosas tan simples como eso? ¿Por qué acceder a la belleza está enfocada solo en un grupo privilegiado de santiaguinos o de chilenos en general? Y proyectos que generen plusvalía a lo largo del tiempo. Yo creo que la calidad de la infraestructura, más temprano que tarde, nos pasa la cuenta en lo que son los sistemas de transporte sustentables. Y acá tenemos, por ejemplo, zonas 30 de verdad, que son en Inglaterra y en Bélgica, donde se comparte la infraestructura por los distintos medios y tienes un pavimento que es distinto, tienes un diseño que es distinto. O sea, ya no con un terreno de pintura no así esto es caro, pero esto sí genera impacto. O sea, acá vemos como la calle es una extensión de la vereda, ¿sí? Y es compartida por distintos modos de transporte. Acá tenemos el corredor Santa Rosa, ¿sí? El fetiche de algunos colegas, amigos y ex amigos ingenieros en transporte. Y claro, tiene buen tiempo de viaje, pero acá tienes un metro. Esta es la diferencia, ¿sí? En un caso recuperas espacios públicos para la ciudad y en el otro caso le quitas, deterioras el entorno de lo que mucha gente considera la principal prioridad. Y acá lo que se mencionaba hace un rato, voy a empezar a pasar un poquito más rápido a lo mejor las láminas, pero acá se ve, por ejemplo, todo el potencial de crecimiento, de densidad que se mencionaba antes, en torno a muchas estaciones de metro. Todos esos puntitos que están ahí, este es un gráfico que saqué de un documento del MIMBU, son lugares en que existe una densidad baja, por decirlo de alguna forma, y es posible construir en todos estos puntos, ¿cierto?, construcción en altura, de tal forma que esa gente realmente pueda acceder a más servicios y de mejor calidad en mucho menor tiempo. También hay alternativas de proyectos como tranvías, que acá en Chile parece que automáticamente los evitan. El tranvía ha enfrentado una cantidad de problemas que es sorprendente, pero claro, a lo mejor las metodologías de evaluación deberían considerar el impacto urbano también, la recuperación de espacios públicos y otros aspectos que no son considerados hoy en día. Acá tenemos otro ejemplo de tranvía que son usados, donde los ejes mismos son usados por peatones, por ciclistas. Esto es integración urbana, esto es integración de transporte. O si no, por ejemplo, tenemos cómo se recuperan los espacios, cómo se genera, mejoran los entornos, acceso a la belleza, como les decía hace un rato, en las estaciones de metro que tienen impacto directo sobre los barrios. Estos son solo algunos ejemplos, en Bilbao, en Frankfurt y en el metro de Estocolmo. Y acá tenemos los túneles, por ejemplo, de metro en Shanghái. Shanghái tiene $9.000 de ingreso per cápita, la mitad que nosotros. Pues estos gallos construyen 25 kilómetros de metro al año. Son mucho más pobres que nosotros, pero construyen mucho más metro. El año 93, Shanghái no tenía metro. Hoy, el metro de Shanghái tiene más de 500 kilómetros y es el metro más grande del mundo. Entonces, es un tema de prioridades, de voluntad. Acá tenemos la estación Toledo, en Nápoles, que también es una belleza. Y acá tenemos otra estación que fue premiada. ¿Cuál es esta? Estación Universidad de Chile. O sea, nosotros tenemos estaciones preciosas, tenemos estaciones que mejoran la dignidad de las personas, nos ponen como referente. ¿Por qué no seguimos con esto? Somos capaces de hacerlo, lo hemos hecho. Bueno, estamos llegando a la parte final con algunas propuestas concretas. Ahí está el plan de Metro de Santiago con las nuevas líneas 3 y 6, ¿sí? Y hay una serie de proyectos que yo creo que son urgentes para Santiago. La extensión, bueno, de la línea 3 a Quilicura, que ya se anunció, pero lamentablemente el avance ha sido 0%. La línea 2 al Bosque también fue anunciada hace casi un año y el avance ha sido 0%. Y está una línea que se estudió pero lamentablemente no se priorizó, que es la extensión de la línea 4 a Bajos de Mena. Bajos de Mena tiene 120.000 habitantes, es más grande que Curicó. Y yo creo que proyectos como eso, la verdad, generan un cambio brutal sobre la calidad de vida de las personas. Tenemos la línea 7, que es paralela a la línea 1, que fue la que anunció con fuerza el expresidente Ricardo Lagos y que es urgente.
no solo porque densifica baja la densidad de la línea 1 y la gente viajaría más cómoda, sino porque te permite aumentar automáticamente en un 30% las frecuencias de las líneas 2, 4 y 5. Esas líneas están subutilizadas, no operan con todos los trenes ni con todas las frecuencias, porque simplemente no caben en Los Héroes, en Baqueano y en Tobalaba. Entonces esto te permite no solo mejorar la calidad de viaje de los que usan la línea 1, aumentar un poco la cobertura espacial, sino también aumentar automáticamente la frecuencia. Y además, el pago que recibe Metro por pasajero transportado es la mitad que el que recibe los buses. Por lo tanto, si tú bajas gente de los buses y la subes al metro, el déficit de Transantiago se reduce automáticamente y con ello el subsidio que podría ser utilizado en otras cosas alternativas. La línea 8, por La Florida, Macul, Los Leones. La extensión de la línea 6, que está en construcción, que llega hasta Cerrillo, ¿cierto? Podría extenderse hasta Maipú. Maipú es una ciudad. O sea, Maipú, uno saca Maipú de Santiago y se transforma en la segunda ciudad más grande de Chile. Así de grande es Maipú. Necesita otra línea de metro, necesita otra salida. La extensión de la línea 1 por el poniente, que podría llegar hasta Renca, agregando a comunas que hoy en día no tienen metro, Cerro Navia, Renca. Una línea intermedia por el anillo departamental Las Rejas. La extensión de la línea 4 de Vespucio, ¿cierto?, hasta la Estación del Sol. La línea por Avenida Santa Rosa, ¿cierto?, que llega hasta La Pintana también, y que hoy en día ese corredor, si bien lleva una carga importante de pasajeros del corredor de buses, cuando llega al anillo Vespucio, simplemente no puede tener un estándar bueno porque no hay ciudad para que tenga ese buen estándar. Un ramal puede ser, por ejemplo, la línea 4, que en vez de que siga por Tobalaba, que siga por Vespucio, hasta Vitacura, y una extensión de la línea 1 hasta el Alto Las Condes por Avenida Las Condes. Son 125 kilómetros nuevos. Esto nos permitiría aumentar de 2,5 millones a 4,5 millones de pasajeros diarios que se transportan en metro, una inversión de 10.000 millones de dólares aproximadamente, y con esto reducimos aproximadamente para 2 millones de personas un 40% del tiempo de viaje, que esto se traduce, si lo llevamos a cuántas horas al día, a la semana, al mes y al año, se traduce en 3 semanas más de vacaciones que disponen estas personas. Esta foto me encanta, no logré hacer una ni conseguir una para Santiago, pero este es el efecto que tiene directamente este plan de metro que le estoy presentando, es reducir el tamaño de la ciudad. Con políticas de vivienda, con políticas de regulación, como se mencionaron antes, es muy difícil cambiar la disposición a pagar, cambiar las fuerzas de mercado, es tremendamente difícil, pero con la infraestructura lo vas a hacer, yo creo, de forma casi automática. O sea, si tú decides ya en esta comuna ahora vamos a tener viviendas sociales, ¿cómo vas a evitar que esa persona que tuvo acceso a eso no subarriende? Es tremendamente difícil, pero con infraestructura tú logras reducir eso y permite finalmente dar el mismo estándar de accesibilidad y reducir la brecha de inequidad. Acá hay una serie, se me está acabando el tiempo, así que voy a pasar un poquito más rápido. Hay proyectos también para regiones, para distintas capitales regionales, son 1.000 millones de dólares más, tranvías y proyectos de BRT. También hay concesiones urbanas. Yo creo que Santiago tiene un déficit de autopistas urbanas, pero tienen que tener una buena inserción urbana, tienen que ser soterradas, recuperando espacios públicos, como se está haciendo en Américo Vespucio Oriente. Ese debería ser un estándar para todas las nuevas concesiones, como se ha hecho en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Boston, en Madrid, y el proyecto Américo Vespucio en el que me tocó trabajar con Félix Tamesti y con Pablo Alar. Y acá también hay un ejemplo de un proyecto de soterramiento de una autopista en Hamburgo. Todos hablan de que Hamburgo es la ciudad sin autos, pero lo que están haciendo no es destruir la autopista, la están soterrando, que ese yo creo que tiene un valor en sí mismo, sin afectar, ¿cierto?, las necesidades de transporte de muchas personas. Estas son algunas imágenes que confirman este proyecto en Hamburgo. Los proyectos teleféricos yo creo que deberían avanzar más rápido como están avanzando. El teleférico bicentenario yo creo que va muy lento. Existen otros proyectos en Tiquique y Alto Hospicio también, probablemente en Viña Valparaíso, en Puerto Montt. Existen otras iniciativas que ameritan ser estudiadas y algunos ya deberían estar implementados, como el teleférico bicentenario, en mi opinión, y un tren rápido entre Santiago y Temuco que realmente sea una opción para descentralizar de manera efectiva el país. Y todo esto tiene un costo aproximado de 20.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿cómo financiar estos proyectos? Y con esto ya estoy terminando. Chile ya no es un país pobre, Chile es un país de clase media alta, ¿sí? No podemos seguir haciendo comisiones. Yo creo que las comisiones me hayan entregado un informe que termina desapareciendo en el tiempo. Esto no es nada personal, es una opinión mía, ¿sí? Yo creo que esto no nos va a ayudar a resolver el problema. Acá, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos una serie de activos en el Estado. El Estado de Chile es dueño de una serie de activos que tienen un costo alternativo tremendo. La Ruta 5 y las carreteras interurbanas, 14.700 millones de dólares. Autopistas urbanas de Santiago,
3.400 millones de dólares. El aeropuerto, el de Santiago principalmente y otros también en regiones, 5.600 millones de dólares. Otras concesiones, 2.000 millones de dólares. El Estado ya es dueño de varios años de estas concesiones. Por ejemplo, una autopista urbana, que ya lleva operando 10 años y la concesión lleva 25 años, el Estado ya es dueño de esos 10 primeros años. ¿Por qué no los vuelves a vender esos 10 años? O en resumen, ¿por qué no relicitas todas las concesiones urbanas, todo esto que está acá, por qué no lo relicitas a 50 años? Si haces eso, generas automáticamente en valor presente, descontando todos los costos de capital, una caja de 37.000 millones de dólares. Esto es lo que tenemos hoy y no estamos usando. Lo tenemos bajo el colchón. ¿Por qué no entonces hacer una institucionalidad nueva que te permita gestionar estos proyectos y finalmente los recursos que adquiera? Se requiere para eso voluntad política, liderazgo. Yo creo que hoy en día hay un temor de algunos líderes hacia la ciudadanía y muchos no hacen nada. O sea, con tal de evitarse problemas con juntas de vecinos o con ciertos sectores empoderados de la ciudadanía o por Twitter, no sé, por evitarse ciertos problemas, no tomas decisiones. Y los líderes deben tomar decisiones. O sea, para hacer tortilla tienes que romper huevos. Yo creo que en ese sentido falta voluntad, una nueva institucionalidad para administrar estos 37.000 millones de dólares, porque efectivamente es demasiada plata y requieres músculo fuerte. O sea, con la unidad de concesiones del MOB no lo vas a hacer. Ni siquiera transformando la unidad de concesiones en una dirección nueva lo vas a lograr. O sea, necesitas una institución fuerte equivalente al Banco Central que trascienda a los gobiernos de turno. Y la inacción de esto genera grandes costos, sobre todo para los más vulnerables. Y acá tenemos un par de imágenes de quiénes son los que pagan esta inacción. Bueno, son las personas que han sido postergadas durante la mayor parte de sus vidas. Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Louis de Grant por su exposición. Si hay preguntas para él, para la mesa redonda que vamos a tener después del café, ya pueden estar escribiéndolas. Vamos a tener una pausa de 20 minutos, regresamos a las 10:32. Tendremos la exposición del señor Paul Cheshire, quien nos entregará un análisis sobre políticas públicas exitosas. Hay traductores al inglés y al español. Para ello deben solicitarlos en el foyer. Eso, nos reunimos en 20 minutos más. Gracias.